Tras la muerte de su padre, la malvada madrastra encerró a la niña en el sótano. Al día siguiente, la niña llamó al 911 diciendo, por favor, vengan a rescatarme, mi madrastra fue quien. Emilia dibujaba en la esquina de la mesa del comedor, con los colores esparcidos a su alrededor. Estaba concentrada, haciendo pequeños trazos con su lápiz de color azul, cuando escuchó las voces provenientes del pasillo. No quiso levantar la cabeza al principio, porque sabía que cuando Elena y su padre discutían, siempre terminaba igual, con un portazo y su padre encerrado en el estudio. Pero esa tarde algo fue diferente. Las voces estaban más altas, y el tono de su padre no sonaba cansado como otras veces, sonaba furioso. Emilia frunció el ceño, soltando el lápiz. Se quedó muy quieta, tratando de escuchar mejor. Basta ya, Elena. La voz de su padre resonaba por la casa. No pienso cambiar el testamento, y no me importa lo que digas. Emilia es mi hija, y todo lo que tengo será para ella. ¿Y qué pasa conmigo?, replicó Elena con frialdad. He soportado mucho, Jorge, y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras esa niña se queda con todo. Emilia sintió un nudo en el estómago. Sabía que su madrastra no la quería, pero escuchar esas palabras de su propia boca hizo que su corazón latiera más rápido. Apretó las manos sobre la mesa y se inclinó un poco hacia adelante, queriendo ver sin ser vista. Desde la puerta entreabierta del comedor, alcanzaba a vislumbrar las siluetas de su padre y Elena al pie de la escalera. Emilia es una niña, dijo su padre, su tono más bajo pero firme. Y tú sabías lo que este matrimonio significaba. Sabías que nunca te convertirías en la única heredera. Elena dio un paso hacia él, y aunque Emilia no podía ver su rostro completamente, su madrastra estaba tensa, como un resorte a punto de romperse. No sabes lo que dices, Jorge, dijo Elena, con una suavidad peligrosa. No me subestimes. Si sigues así, acabarás perdiéndolo todo. Emilia no entendía del todo lo que estaban discutiendo, pero el miedo creció dentro de ella. Sabía que cuando Elena usaba ese tono suave, su padre siempre terminaba cediendo, pero esta vez él no parecía dispuesto a hacerlo. La pequeña se levantó lentamente de la mesa, su instinto le decía que algo terrible estaba a punto de suceder. Entonces, sucedió. Elena extendió una mano hacia su padre y lo empujó. Emilia vio, con horror, cómo él perdió el equilibrio en las escaleras. Todo pareció detenerse. Los brazos de su padre se agitaron en el aire mientras trataba de agarrarse, pero no había nada a lo que aferrarse. Su cuerpo cayó hacia atrás y rodó por las escaleras, golpeando el suelo con un sonido seco que hizo eco en toda la casa. «Papá». Emilia gritó, sin pensar. Corrió hacia la puerta, pero sus piernas temblaban tanto que apenas podía moverse. Elena, que se quedó inmóvil por un segundo, reaccionó rápidamente. Se inclinó sobre el cuerpo de Jorge y, con una voz sorprendentemente calma, empezó a gritar. «¡Ayuda! Alguien, por favor, ayuda! Ha sido un accidente». Emilia se detuvo al pie del comedor, sus ojos fijos en el cuerpo de su padre. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Sabía que algo estaba mal, muy mal, pero no podía hacer nada más que mirar. Elena la vio desde el suelo y, por un momento, sus ojos se encontraron. «Emilia, quédate ahí», dijo Elena con ese tono suave que ahora sonaba aún más siniestro. «Tu padre se ha caído. Fue un accidente, cariño». Pero Emilia no la creyó. No podía. Había visto todo, había visto la forma en que Elena lo había empujado. Pero no dijo nada. Se quedó paralizada, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras Elena seguía con su actuación, gritando por ayuda. Los días siguientes fueron una neblina para Emilia. El funeral pasó como un mal sueño, con gente que apenas conocía murmurando palabras de consuelo y dándole palmaditas en la espalda. Pero no importaba cuántas veces le dijeran que su padre estaba en un lugar mejor, nada podía borrar la imagen de él cayendo por las escaleras, empujado por la mujer que ahora controlaba su vida. En las semanas que siguieron, la casa se volvió más oscura. Elena tomó el control de todo,
y aunque siempre mantenía una sonrisa falsa frente a los demás, su trato hacia Emilia se volvió cada vez más frío. Las pocas veces que intentaba mencionarle a alguien lo que había visto, Elena la interrumpía rápidamente. «Tu padre tuvo un accidente», decía con su tono suave, acariciando el cabello de Emilia. «¿Lo viste, verdad? No fue culpa de nadie». Emilia asentía, pero por dentro, su rabia y miedo crecían. Sabía que no podía confiar en Elena, pero ¿a quién le diría la verdad? Nadie la creería. Fue una noche, semanas después del funeral, cuando Elena le ordenó que bajara al sótano. «Hay cosas que debes ordenar allí abajo», dijo sin mirarla. «Será bueno que tengas algo en que ocuparte». El sótano siempre había asustado a Emilia. Era oscuro, frío, y lleno de objetos que su padre había acumulado durante años. Pero Elena no le dio opción. La empujó suavemente hacia la puerta, y Emilia bajó las escaleras de madera con una sensación de opresión en el pecho. Mientras caminaba entre las cajas y los muebles viejos, algo en el aire cambió. El frío del sótano pareció volverse más intenso, y entonces, lo vio. En una esquina, donde la luz apenas llegaba, una figura borrosa se materializó. Emilia dio un paso atrás, asustada, pero no pudo apartar la mirada. Era su padre. Estaba de pie, mirándola con tristeza. «Papá», susurró Emilia, su voz temblorosa. La figura de su padre no habló, pero asintió lentamente. Y aunque no emitió un solo sonido, Emilia entendió lo que quería decirle. No había sido un accidente. Emilia permaneció inmóvil, con el corazón acelerado, observando la figura borrosa de su padre. A sus 12 años, la confusión y el miedo la envolvían como una manta fría, pero también sentía algo más, una certeza silenciosa que le decía que no estaba imaginando nada. Su padre estaba allí, de pie en esa esquina oscura del sótano, aunque ya no perteneciera a este mundo. «Papá», volvió a susurrar Emilia, dando un paso hacia él. El aire alrededor de la figura temblaba ligeramente, como si fuera parte de un sueño que se desvanecía con cada segundo. Su padre la miraba, pero no con los ojos cansados y alegres que solía tener. Ahora eran ojos tristes, llenos de una profunda melancolía. Emilia sintió que algo dentro de ella se rompía al ver esa expresión. La figura de su padre no habló, pero su mirada lo dijo todo. No fue un accidente. Emilia retrocedió, sintiendo una mezcla de dolor y terror. Recordaba el empujón, la caída, el cuerpo inerte en el suelo. Y ahora, su padre le estaba confirmando lo que ella ya sabía, lo que siempre había sabido desde el día de su muerte: Elena lo había empujado. Los sollozos de Emilia rompieron el silencio. Se cubrió la boca con las manos, pero sus pequeños hombros temblaban con el peso de la revelación. Su padre, o lo que quedaba de él, comenzó a desvanecerse lentamente, como si no pudiera permanecer mucho tiempo en ese plano. Pero antes de desaparecer del todo, señaló hacia una pared del sótano, un gesto que parecía una advertencia, una instrucción que Emilia no comprendió en ese momento. «Papá, no te vayas», gritó Emilia, dando un paso al frente, pero ya era demasiado tarde. La figura se desvaneció en el aire, dejando a Emilia sola en la penumbra. El frío del sótano parecía más intenso ahora, y un silencio aterrador envolvió todo. Subió las escaleras con pasos temblorosos, cada crujido de la madera resonando en el espacio vacío. Al llegar a la puerta, se detuvo un segundo, tratando de calmarse, de convencerse de que lo que había visto no era real, pero algo dentro de ella sabía que lo era. Su padre había intentado advertirle algo. Cuando abrió la puerta, Elena estaba de pie, esperándola con los brazos cruzados. Su rostro estaba calmado, pero sus ojos reflejaban la misma frialdad de siempre. «¿Qué haces tardando tanto?», preguntó Elena con ese tono suave que Emilia empezaba a detestar. «Te pedí que ordenaras algunas cosas. ¿Acaso no sabes hacer nada bien?». Emilia sintió una mezcla de miedo y rabia. No sabía cómo enfrentarse a Elena. Sabía la verdad, pero la madrastra tenía todo el control. ¿Qué podía hacer una niña de 8 años frente a una mujer tan poderosa? Apretó los puños detrás de su espalda, tratando de contener las palabras que querían escapar de su boca. «Lo siento»,
murmuró finalmente Emilia, bajando la mirada. Será mejor que aprendas a ser más útil, replicó Elena, sus ojos brillando con una malicia que Emilia ahora entendía mejor que nunca. Tu padre te mimó demasiado. Pero ya no está, y las cosas aquí van a ser diferentes. No voy a permitir que te conviertas en una carga. Emilia sintió que su garganta se cerraba. Cada palabra de Elena era como un golpe directo a su corazón. Pero no podía mostrar debilidad, no delante de ella. Sabía que si Elena la veía rota, lo usaría en su contra. Así que, con todo el esfuerzo que pudo reunir, asintió y se dirigió a su habitación sin decir una palabra más. Esa noche, Emilia no pudo dormir. El recuerdo de la aparición de su padre la mantenía despierta, dándole vueltas una y otra vez en su mente. Se levantó en la oscuridad y se acercó a la ventana, mirando el cielo nocturno en busca de respuestas que no llegaban. Sabía que Elena había empujado a su padre, pero no entendía por qué él había señalado esa parte del sótano. ¿Qué quería que ella viera? Decidida a encontrar una respuesta, Emilia bajó de la cama, se puso su bata y salió silenciosamente de su habitación. La casa estaba en silencio, y cada paso que daba resonaba en el pasillo vacío. No quería despertar a Elena. Sabía que si la atrapaban rondando la casa a esas horas, habría problemas. Llegó de nuevo al sótano, sintiendo que su corazón latía con fuerza contra su pecho. Bajó las escaleras en silencio, y cuando sus pies tocaron el suelo frío del sótano, se acercó al lugar que su padre le había señalado. Observó la pared con más detenimiento. Parecía una pared común, vieja y manchada por el tiempo. Pero había algo que no cuadraba. Emilia comenzó a palpar la superficie, buscando algo. Sus dedos rozaron un pequeño hueco entre los ladrillos, una grieta que parecía demasiado perfecta para ser solo una imperfección en la pared. Con mucho cuidado, presionó ese lugar. Al principio, no ocurrió nada. Pero luego, sintió un ligero movimiento, como si algo se hubiera liberado. Un ladrillo se movió ligeramente, dejando un pequeño espacio donde algo estaba escondido. Con dedos temblorosos, Emilia sacó lo que parecía ser una pequeña caja de madera. Estaba cubierta de polvo y parecía que había estado oculta durante años. La abrió despacio, y dentro encontró una serie de cartas. Las manos de Emilia temblaban mientras sacaba la primera. La letra era de su padre. Querida Emilia, si estás leyendo esto, significa que algo terrible ha sucedido. He sospechado durante algún tiempo que Elena no es quien dice ser. He descubierto que sus intenciones no son puras, y temo por ti. Debes saber que te quiero con todo mi corazón, y si algo me sucede, no confíes en ella. Estas cartas contienen todo lo que necesitas saber para protegerte y hacer justicia. No te rindas, mi niña. Las lágrimas llenaron los ojos de Emilia mientras leía. Su padre sabía que algo podía pasar, sabía que Elena era peligrosa. Las cartas eran su advertencia, su legado para protegerla. Emilia continuó leyendo, encontrando detalles sobre cómo Elena había manipulado a su padre, cómo había mentido desde el principio para apoderarse de la fortuna de la familia. También había una mención de un abogado, alguien que podría ayudarla si las cosas se volvían aún más complicadas. Emilia cerró la caja con cuidado, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Ahora sabía que no estaba sola. Su padre le había dejado las herramientas para luchar contra Elena, y aunque era solo una niña, estaba decidida a hacer justicia. Subió las escaleras del sótano con la caja en sus manos, sabiendo que el verdadero desafío acababa de comenzar. Emilia subió las escaleras del sótano con pasos silenciosos, la pequeña caja de madera firmemente sujeta entre sus manos. Su corazón latía rápido, pero esta vez no era solo por miedo. Había algo nuevo creciendo dentro de ella, determinación. Las cartas de su padre eran más que simples advertencias, eran una guía, una promesa de que no estaba sola en esta lucha, aunque él ya no estuviera físicamente con ella. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con cuidado y se sentó en el borde de su cama. La luna brillaba a través de las cortinas, iluminando la caja sobre sus rodillas. Sentía que el peso de la verdad estaba ahí, en ese pequeño objeto, y aunque aún no sabía cómo, intuía que lo que había dentro podía cambiarlo todo.
Emilia abrió la caja de nuevo y sacó otra de las cartas, su pulso acelerándose mientras leía la letra de su padre. Querida Emilia, sé que esto es mucho para ti, pero debes ser valiente. Elena no siempre fue la mujer cruel que conoces hoy, pero el dinero y la ambición la cambiaron. Encontré pruebas de que ha estado manipulando no solo a mí, sino también a otras personas importantes. Si algo me sucede, ve a ver a un hombre llamado Felipe Navarro. Él era mi abogado y amigo de confianza. Él te ayudará a demostrar lo que Elena ha hecho. Tienes que ser fuerte, Emilia, porque nadie más lo hará por ti. Felipe Navarro. El nombre era desconocido para ella, pero ahora era su única esperanza. Tenía que encontrar la manera de contactarlo, pero ¿cómo hacerlo sin que Elena lo supiera? Sabía que su madrastra controlaba todas las llamadas y cartas que llegaban a la casa. Tendría que ser cuidadosa. Mientras trataba de pensar en un plan, Emilia escuchó un suave golpe en la puerta de su habitación. Su cuerpo se tensó al instante. Rápidamente escondió la caja y las cartas bajo la cama, justo antes de que la puerta se abriera. Elena asomó la cabeza, sus ojos brillando en la penumbra. ¿Qué haces aún despierta?, preguntó Elena con un tono de voz que sonaba preocupantemente dulce. Es tarde, deberías estar durmiendo. Emilia se forzó a sonreír, aunque su corazón seguía golpeando con fuerza en su pecho. Solo estaba pensando en papá, murmuró, fingiendo tristeza, aunque no era del todo mentira. Elena la miró fijamente por un momento, como si intentara leer sus pensamientos, pero finalmente suspiró y entró en la habitación. Se sentó en la cama al lado de Emilia, colocando una mano en su cabello. A pesar de lo suave que parecía el gesto, Emilia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo extraño también, Emilia, dijo Elena, con una voz que pretendía ser consoladora, pero que Emilia percibía como vacía. Fue un accidente terrible. Pero ahora debemos ser fuertes las dos, ¿no crees? Emilia asintió lentamente, reprimiendo las palabras que querían salir de su boca. Sabía la verdad. Sabía que Elena había empujado a su padre. Y sabía que no podía confiar en nada de lo que decía. Pero por ahora, tenía que mantener la calma. No podía dejar que Elena sospechara que sabía demasiado. Buenas noches, Emilia, dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos antes de levantarse y salir de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Emilia esperó unos minutos, asegurándose de que Elena no volvería, antes de sacar nuevamente la caja de debajo de su cama. Volvió a leer la carta sobre Felipe Navarro. ¿Cómo podría contactarlo sin que Elena lo descubriera? Un pensamiento cruzó su mente. Si Elena controlaba las llamadas y las cartas, entonces tendría que hacerlo sin que ella se enterara. Emilia sabía que en el pueblo había una oficina de correos. Si lograba salir de la casa sin que la vieran, podría enviar una carta a Felipe y pedirle ayuda. Era arriesgado, pero no veía otra opción. A la mañana siguiente, Emilia esperó hasta que Elena saliera al mercado para poner en marcha su plan. Sabía que tenía que ser rápida. Tomó una hoja de papel y escribió con cuidado. Señor Felipe Navarro, soy Emilia, la hija de Jorge. Mi padre confió en usted. Necesito su ayuda. Por favor, venga a verme lo antes posible. Es urgente. Emilia dobló la carta con manos temblorosas y la escondió en el bolsillo de su abrigo. Luego salió de la casa con pasos cautelosos, asegurándose de que nadie la viera. El camino hacia el pueblo no era largo, pero cada paso se sentía como una eternidad. Al llegar a la oficina de correos, entró con la cabeza baja, temiendo que alguien la reconociera. Afortunadamente, el empleado estaba ocupado y no prestó mucha atención cuando Emilia entregó la carta. Ella pagó con el dinero que había ahorrado en su alcancía y salió rápidamente antes de que alguien pudiera hacerle preguntas. Mientras caminaba de vuelta a casa, una mezcla de miedo y alivio la invadió. Había enviado la carta. Ahora solo quedaba esperar. Los días pasaron con lentitud, cada momento lleno de tensión mientras Emilia esperaba la respuesta de Felipe Navarro. Sabía que cada día que pasaba significaba más peligro, pero tenía que mantener la calma, fingir que todo estaba bien delante de Elena. Finalmente, una tarde,
mientras Emilia jugaba en el jardín fingiendo estar distraída, vio un coche detenerse frente a la casa. Un hombre mayor, de cabello gris y mirada seria, bajó del vehículo. Emilia reconoció el nombre en la placa del coche, Felipe Navarro. Sintió que su corazón se aceleraba mientras el hombre caminaba hacia la puerta principal. Elena salió de la casa con una expresión de sorpresa controlada. Emilia se acercó sigilosamente para escuchar la conversación. «Señora Elena», dijo Felipe, su voz grave y directa. «Soy Felipe Navarro, abogado y amigo de Jorge. He venido a hablar con usted sobre algunos asuntos importantes». Elena frunció el ceño, pero mantuvo su habitual máscara de cortesía. ¿Asuntos importantes? No creo que tengamos nada que discutir, señor Navarro. Felipe no retrocedió. Su marido me dejó instrucciones antes de su muerte. Tengo algunas preguntas que hacerle, si no le importa. Emilia, oculta detrás de un árbol, sintió una oleada de esperanza. Felipe había llegado. Ahora todo estaba en movimiento. El enfrentamiento con Elena había comenzado, y aunque todavía no sabía cómo terminaría, al menos ya no estaba sola. Emilia observaba desde su escondite mientras Felipe Navarro y Elena permanecían en el umbral de la casa, sus palabras flotando en el aire con una tensión palpable. La niña apretaba los puños, sintiendo como el miedo y la esperanza se entremezclaban en su pecho. Sabía que aquel hombre era su única oportunidad para que la verdad saliera a la luz, pero también entendía el peligro que corría si Elena descubría lo que ella había hecho. Señor Navarro, dijo Elena con una sonrisa tensa, aprecio que se haya tomado el tiempo para venir, pero Jorge ya no está. No veo qué asuntos pueden quedarle pendientes ahora que yo manejo todo. El abogado la miraba con calma, pero sus ojos no parecían distraídos. Había algo en su postura, en su manera de hablar, que indicaba que no se dejaría intimidar fácilmente. Lo que mi difunto amigo me confió antes de su muerte sigue siendo relevante, señora Elena. Él tenía preocupaciones serias sobre algunos asuntos financieros y, por supuesto, sobre el bienestar de su hija, Emilia. Emilia sintió que su corazón se aceleraba cuando escuchó su nombre. Se mordió el labio, intentando no moverse ni hacer ruido, pero su cuerpo temblaba de nerviosismo. ¿Emilia? Elena soltó una risa seca, su tono cambiando a uno casi burlón. La niña está bien. Estoy haciendo lo mejor por ella, a pesar de las circunstancias. Felipe entrecerró los ojos. ¿De verdad? Porque he oído que últimamente pasa mucho tiempo en el sótano. Elena se quedó en silencio por un segundo, la sonrisa en su rostro se tensó aún más. No sé quién le ha contado esas cosas, pero le aseguro que cuido de Emilia como si fuera mi propia hija. Estos rumores son completamente infundados. Emilia, desde las sombras, supo en ese momento que la batalla no sería fácil. Elena era astuta, mucho más de lo que ella había anticipado. Y, sin embargo, algo en la expresión de Felipe le dio fuerzas. Él no estaba convencido. Me temo que no puedo ignorar las palabras de Jorge, continuó Felipe. Hemos encontrado ciertas inconsistencias en los documentos que dejó, y en su última carta mencionó la posibilidad de que sus asuntos personales no estuvieran en orden antes de su muerte. Como su abogado, estoy obligado a investigar estos asuntos a fondo. Elena dio un paso adelante, sus ojos destellando con furia apenas contenida. ¿Está insinuando algo, señor Navarro? Jorge murió en un trágico accidente, y todo lo que tengo está en regla. No hay nada más que discutir. ¿Un accidente? La voz de Felipe se volvió más baja, casi amenazante. Eso es precisamente lo que queremos aclarar. Elena lo miró fijamente, sus ojos fríos como el hielo. Le sugiero que tenga cuidado con sus acusaciones, abogado. El silencio entre ellos se hizo denso, cargado de una tensión que parecía envolverlo todo. Emilia apenas se atrevía a respirar, temiendo que cualquier movimiento la delatara. Pero justo cuando pensaba que la conversación estaba a punto de estallar en gritos, Felipe dio un paso atrás. Solo hago mi trabajo, dijo con calma. Haré las investigaciones necesarias. Espero que coopere en todo lo que le solicite. Elena mantuvo su máscara de cortesía, pero detrás de esa fachada,
Emilia sabía que estaba furiosa. Por supuesto. Estaré encantada de cooperar. Pero le advierto, señor Navarro, que no encontrará nada. Jorge siempre fue un hombre confiado, y lo que insinúan no tiene fundamento. Felipe sintió, aunque sus ojos nunca dejaron de analizar cada palabra y gesto de Elena. Nos veremos pronto, señora Elena. El abogado se dio la vuelta y caminó hacia su coche, mientras Elena observaba cómo se alejaba, su mandíbula apretada. Cuando el coche de Felipe desapareció por la calle, Elena cerró la puerta con un golpe fuerte, su fachada de cortesía finalmente desmoronándose. Emilia retrocedió un paso, esperando no ser vista, pero fue demasiado tarde. Elena se giró bruscamente y sus ojos se encontraron. Por un momento, ambas se quedaron congeladas, la niña sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué haces aquí?, preguntó Elena, su tono afilado. Emilia, incapaz de mentir, abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Sabía que había visto demasiado. Sabía que su madrastra ahora sospecharía. Elena avanzó hacia ella, y su rostro, que momentos antes había sido una máscara de calma, ahora mostraba una rabia incontrolable. «Estabas escuchando, ¿verdad? ¿Qué has hecho, Emilia? ¿Crees que puedes engañarme?» «Yo no hice nada», balbuceó Emilia, retrocediendo un paso. Elena la agarró del brazo con fuerza, obligándola a mirarla directamente a los ojos. «Escúchame bien, niña. No te atrevas a interferir. No tienes idea de lo que está en juego». Emilia tragó saliva, su miedo palpable, pero también sintió que algo dentro de ella se encendía. Recordó las palabras de su padre en las cartas, la advertencia de no confiar en Elena. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma de hacer justicia por él. «Yo sé lo que hiciste», dijo Emilia, con una voz más firme de lo que esperaba. Elena parpadeó, sorprendida por la repentina valentía de la niña, pero luego esbozó una sonrisa gélida. «¿Y qué crees saber, Emilia? Nadie te creerá. Eres solo una niña asustada que no sabe lo que está diciendo». «Papá no se cayó por accidente», continuó Emilia, sintiendo que la rabia crecía dentro de ella. «Yo lo vi. Tú lo empujaste». Por un instante, Elena quedó paralizada, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y temor. Pero luego, su expresión cambió, volviéndose cruel y calculadora. «¿Y qué vas a hacer al respecto, ¿Decírselo a Navarro? ¿Crees que te escuchará? Solo conseguirás que te saquen de esta casa». Emilia temblaba, pero no de miedo. Sabía que lo que estaba diciendo era cierto, y esa certeza le dio fuerzas. «Papá me dejó pruebas. Lo sabrá todo». Elena se inclinó hacia ella, su sonrisa ahora maliciosa. «¿Pruebas? ¿Dónde, Emilia? Porque si existieran, ya las habría encontrado». Emilia mantuvo la mirada, sin dejarse intimidar. «No puedes detenerme. Y pronto todos lo sabrán». Elena soltó una carcajada seca, pero detrás de su risa había algo más, una incertidumbre que Emilia reconoció. La madrastra estaba nerviosa. Sabía que el control que había ejercido hasta entonces comenzaba a desmoronarse, pero aún no estaba dispuesta a ceder. «Veremos, Emilia», dijo Elena, soltando el brazo de la niña con desdén. «Veremos quién gana este juego». Emilia la observó mientras se alejaba, sabiendo que la batalla acababa de comenzar. Pero ahora ya no se sentía sola. Sabía que su padre la estaba guiando, y con la ayuda de Felipe Navarro, finalmente podría hacer justicia. Horas más tarde, esa noche, Emilia no pudo dormir. Se quedó despierta en la oscuridad de su habitación, sus pensamientos girando en espiral, recordando el enfrentamiento con Elena. Sabía que había cruzado una línea, y también sabía que Elena haría todo lo posible por mantener su secreto oculto. Pero Emilia ya no era la niña asustada que se quedaba en silencio. Tenía pruebas, y tenía un aliado en Felipe Navarro. Solo faltaba una pieza más para exponer la verdad. Mientras los minutos se deslizaban, escuchó un suave crujido en el pasillo. Al principio pensó que era parte de su imaginación, pero el sonido persistió.
Alguien estaba moviéndose fuera de su habitación y Emilia supo de inmediato quién era. Conteniendo el aliento, se levantó de la cama y caminó lentamente hacia la puerta. Giró el picaporte con cuidado y, al abrirla apenas un poco, vio la silueta de Elena moviéndose sigilosamente hacia el sótano. Emilia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Elena debía estar buscando las cartas de su padre, intentando destruir cualquier prueba que pudiera condenarla. Con el corazón acelerado, Emilia se deslizó detrás de ella, manteniendo una distancia segura. Los pasos de Elena resonaban en el pasillo vacío, y pronto desaparecieron al bajar las escaleras de madera que llevaban al sótano. Emilia sabía que debía ser cuidadosa, pero también sabía que este podría ser el momento en que finalmente descubriera lo que Elena estaba ocultando. Esperó unos minutos antes de seguirla. Cuando llegó al umbral del sótano, el aire estaba cargado de una tensión insoportable. Se inclinó lentamente para mirar y vio a Elena revolviendo frenéticamente entre las cajas y los muebles viejos, su respiración entrecortada. Parecía desesperada. ¿Dónde están?, murmuraba Elena para sí misma, claramente frustrada. ¿No puede haberlas escondido también? Emilia retrocedió, su mente corriendo a toda velocidad. Sabía que las cartas estaban a salvo en su habitación, pero el comportamiento de Elena confirmaba lo que Emilia ya temía: estaba a punto de tomar medidas extremas para proteger su secreto. Si Elena no encontraba las pruebas esa noche, sin duda planearía algo mucho peor. De repente, el ambiente del sótano cambió. Un viento helado comenzó a soplar desde ninguna parte, levantando el polvo del suelo y haciendo que las sombras se alargaran de manera inquietante. Emilia observó, conteniendo la respiración, mientras algo inusual sucedía. Elena se detuvo, su cuerpo rígido, y lentamente giró la cabeza hacia el rincón más oscuro del sótano. Emilia no podía ver lo que Elena miraba, pero sabía, con una certeza fría, que su padre estaba allí. El espíritu de Jorge había regresado, y esta vez no para advertir, sino para actuar. «Déjame en paz», gritó Elena de repente, su voz llena de un miedo que Emilia jamás había escuchado antes. «No puedes hacerme esto». Emilia miraba desde las sombras, horrorizada pero fascinada. La figura borrosa de su padre parecía surgir del rincón oscuro, su presencia llenando el espacio con una energía que casi podía sentirse en el aire. Elena retrocedió, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Fue un accidente», susurró Elena, tratando de justificar sus actos, pero su voz carecía de convicción. «No quería hacerlo. No fue mi culpa». La figura de Jorge permanecía en silencio, pero su presencia era imponente. Emilia sintió lágrimas rodar por sus mejillas, no solo de miedo, sino también de tristeza. Sabía que su padre no descansaría hasta que se hiciera justicia. Este no era un enfrentamiento entre ella y Elena, sino entre Elena y las consecuencias de sus propias acciones. Elena, atrapada en el miedo, tropezó y cayó al suelo, con la espalda contra una de las paredes. «No puedes hacerme esto», gritó de nuevo, pero esta vez su voz sonaba rota, desesperada. La energía en la habitación parecía llegar a su punto máximo, y de repente, la figura de Jorge desapareció tan rápidamente como había aparecido. El viento se calmó, y el sótano quedó en un silencio profundo y escalofriante. Emilia, paralizada, observó cómo Elena se levantaba del suelo, temblando de pies a cabeza. La mujer estaba pálida, su mirada perdida, como si el enfrentamiento con el espíritu la hubiera drenado de toda su fuerza. Pero algo más había cambiado en ella. El miedo que había mostrado unos momentos antes ahora se transformaba en una ira fría y calculadora. «¿Lo sabías?», dijo Elena en voz baja, dirigiéndose a la oscuridad donde Emilia se escondía. «¿Sabías que estaba aquí? ¿Sabías que vendría a buscarme?» Emilia contuvo la respiración. Elena había descubierto su presencia. «Sal de ahí, Emilia», ordenó Elena, su voz temblando de rabia. «Ahora». Con el corazón martilleando en su pecho, Emilia dio un paso hacia adelante. Sus piernas temblaban, pero sabía que no podía seguir escondiéndose. Caminó hacia el centro del sótano, con la cabeza en alto, intentando controlar el miedo que sentía. «Papá está aquí»,
dijo Emilia, su voz más fuerte de lo que esperaba. Él sabe lo que hiciste, y no se irá hasta que pagues por lo que hiciste. Elena apretó los dientes, sus ojos llenos de furia. ¿Y cómo piensas probarlo? No tienes nada, niña. Nadie te creerá. No tienes a nadie. Felipe Navarro ya está investigando, replicó Emilia, con una chispa de valentía encendiéndose en su interior. Y las cartas de papá lo cuentan todo. Elena se detuvo, sorprendida por la firmeza de Emilia. Su rostro palideció aún más cuando comprendió que su control sobre la situación estaba desmoronándose. La amenaza de las cartas, la presencia del espíritu de Jorge y la investigación de Felipe Navarro la habían acorralado. Escucha bien, Emilia, dijo Elena, acercándose lentamente con una calma peligrosa. No vas a ganar este juego. He trabajado demasiado para perderlo todo ahora. Emilia sintió que el miedo volvía a apoderarse de ella, pero esta vez no cedió. Mantuvo la mirada fija en Elena, sabiendo que su única opción era resistir. No es un juego, respondió Emilia. Es justicia. Elena la miró fijamente, pero esta vez no dijo nada. El silencio entre ellas era más pesado que cualquier palabra. La batalla por la verdad estaba llegando a su clímax, y ambas lo sabían. Emilia dio un paso atrás, manteniendo su distancia, y sin apartar la vista de su madrastra, comenzó a caminar hacia las escaleras. Sabía que esto no había terminado, pero también sabía que había dado un paso crucial hacia la verdad. Subió las escaleras con el pulso acelerado, dejando a Elena sola en el sótano, con sus secretos cada vez más cerca de salir a la luz. El día del juicio llegó mucho más rápido de lo que Emilia había imaginado. El tribunal estaba lleno de tensión, pero también de una calma tensa que presagiaba el desenlace de algo inevitable. Felipe Navarro había reunido todas las pruebas, las cartas de su padre, los documentos financieros, los testigos que confirmaban el comportamiento extraño de Elena antes y después de la muerte de Jorge. Emilia, sentada en el frente, no podía apartar la vista de su madrastra, quien se mantenía erguida con su habitual aire de superioridad. Pero ahora, había algo más en ella, una inquietud profunda, un miedo silencioso que Emilia podía ver en sus ojos. La audiencia comenzó, y uno a uno los testimonios fueron revelando la oscura verdad. El abogado de Elena intentaba desviar las acusaciones, pero cada palabra de Felipe era precisa, clara y contundente. Los documentos no mentían. Jorge no había muerto por accidente, y la red de engaños de Elena para apropiarse de la fortuna familiar quedó expuesta a la luz del día. Emilia, aunque pequeña, se sentía más fuerte que nunca. Todo lo que había vivido, desde la muerte de su padre hasta ese momento, había sido un camino doloroso, pero ahora comprendía que valía la pena. Al final, la verdad prevalecería. Y mientras escuchaba cómo Felipe desmoronaba la defensa de Elena pieza por pieza, supo que su padre, de alguna manera, estaba allí, observando. Elena finalmente fue llamada al estrado. El silencio en la sala era total. Se levantó con su habitual gracia, pero ya no podía esconder la sombra de nerviosismo en su mirada. Felipe se acercó, con una calma que contrastaba con la tensión en el aire. Señora Elena, comenzó, con voz firme, a lo largo de esta audiencia hemos presentado pruebas contundentes sobre sus acciones, tanto antes como después de la muerte de Jorge. La pregunta que queda por responder es simple, ¿tiene algo que decir en su defensa? Elena tragó saliva, y por primera vez en mucho tiempo, Emilia vio algo que nunca había visto antes en su madrastra, vulnerabilidad. Durante unos segundos, Elena permaneció en silencio, como si considerara todas sus opciones. Entonces, bajó la mirada y susurró, apenas audible. Lo hice por desesperación. Todo lo que quería era asegurarme de no perder lo que me correspondía. No quería que las cosas terminaran así, pero Jorge, él no entendía. Y después de eso, no tuve elección. Su confesión resonó como un eco en la sala, cada palabra hundiendo más y más su destino. Todos sabían que no había vuelta atrás. Elena había cruzado una línea, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. El juez levantó su martillo y, con una declaración firme, dictaminó que Elena sería condenada por fraude y homicidio.
Emilia apenas escuchó las palabras exactas. Solo sintió una oleada de alivio cuando se dio cuenta de que finalmente la justicia se había hecho. Días después, la casa estaba en silencio. Elena había sido llevada a prisión y Felipe había organizado los trámites para que Emilia pudiera quedarse con la casa y el patrimonio que le correspondía. El peso de todo lo que había pasado aún no se desvanecía por completo, pero la atmósfera de la casa había cambiado. Ya no era el lugar oscuro y lleno de sombras que la había aterrorizado durante tanto tiempo. Emilia caminaba por los pasillos, deteniéndose en la entrada del estudio de su padre. Entró lentamente, observando el espacio lleno de libros, las viejas fotos y los recuerdos que aún permanecían allí. Por primera vez en meses, no sentía miedo. No había más secretos, no más sombras que la acecharan. Mientras se acercaba a la ventana, el sol brillaba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz cálida. Y entonces, lo sintió de nuevo, la presencia de su padre. No era como antes, una aparición fantasmal o una figura borrosa en las sombras. Esta vez, era una sensación de paz, como si él estuviera allí, viéndola desde un lugar más allá de su comprensión. «Lo hicimos, papá», susurró Emilia, con lágrimas en los ojos. «Por fin, lo hicimos». Una leve brisa entró por la ventana, acariciando su rostro, y aunque no había palabras, Emilia supo que él la había escuchado. Que finalmente, tanto ella como su padre podían descansar en paz. La justicia había prevalecido, y con eso, un nuevo comienzo se abría ante ella. Con el tiempo, Emilia aprendió a vivir con la ausencia. La casa, antes escenario de traiciones y secretos, se convirtió en un lugar de serenidad. Las flores en el jardín volvieron a florecer y la luz llenaba cada rincón. Pero más importante aún, Emilia comenzó a construir una nueva vida, rodeada de personas que la querían y la apoyaban. Felipe, fiel a su palabra, siguió siendo su protector y guía, ayudándola en todo lo que necesitaba para que pudiera llevar adelante el legado de su padre. Y aunque la tristeza de lo vivido nunca se desvaneció por completo, Emilia creció con una fuerza interior que sabía que venía de haber sobrevivido a algo mucho más grande de lo que podía haber imaginado a su corta edad. La historia de su vida no había sido fácil, pero en esa dificultad había encontrado su propio poder. El poder de la verdad, de la justicia y de la valentía que había descubierto en sí misma. Cada vez que recordaba a su padre, lo hacía con una sonrisa. Porque ahora sabía que él siempre estaría con ella, no como una sombra, sino como una luz que guiaba su camino. El futuro se desplegaba frente a Emilia como un horizonte brillante, lleno de posibilidades. Y aunque el dolor siempre sería parte de su historia, también lo serían la esperanza y la fuerza con las que había enfrentado cada obstáculo. Finalmente, Emilia entendió que, a pesar de todo, su vida estaba destinada a ser más que la tragedia que la había marcado. Era una historia de amor, justicia y, sobre todo, de superación. Con el sol brillando en lo alto y el viento acariciando su rostro, Emilia supo, con certeza, que su historia apenas comenzaba. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.